Libro de los Hebreos, capítulo 12, y vamos a centrar nuestra atención en el versículo 14, 15, y de ahí vamos a leer luego otro pasaje de la Biblia, Efesios 4, 32. Dice la palabra del Señor, mis hermanos, en esta noche, honrando y glorificando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la Escritura: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Bendito sea el nombre del Señor. Y Efesios 4:32 dice la Escritura: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Oramos al Señor en esta noche, pedimos su dirección para el consejo de su palabra. Padre celestial, Padre eterno, le damos gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, su Hijo unigénito, por la bendición que usted nos da, Dios mío, de poder esta noche estar acá en este lugar, en este, Dios mío, su templo. Padre amado, solo le pido, Dios mío, que usted pueda dirigirnos a través, Dios mío, del consejo de su palabra. Señor amado, necesitamos, Dios mío, escuchar, Dios eterno, su palabra, escuchar, Dios mío, Padre celestial, el consejo que viene a través de la Escritura, Dios. Y solo usted, Señor eterno, puede hacerlo. Solo usted, Dios mío, puede ayudarnos a entender, Dios mío, el consejo y ponerlo, Dios mío, en nuestros corazones, grabado, Dios mío, con el Espíritu Santo de su promesa, Padre. En el nombre de su Hijo Jesucristo le doy gracias en esta hora de la noche. Ayúdame, Señor eterno, para compartir este mensaje con mis hermanos. Para gloria suya le damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Cristo Jesús. Tome su asiento, hermanos. Gloria al nombre de nuestro Dios para siempre. El que pueda sentarse, tome su asiento. No se olvide, hermanos, se acaban los paseos. Ahí ya estoy viendo a los niños que están caminando. Ya les veo a los niños que están ahí. Tienen que estar con los papás, los hermanos, por favor. Tienen que tomar a sus niños, tenerlos a su lado. Se acabaron los paseos, los juegos. Vamos a escuchar el consejo de la palabra del Señor, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Es importante estar, hermanos, en solemnidad en la casa de Dios, por cuanto estamos en la presencia del Dios del cielo. Y bueno, mis hermanos, el título de esta noche, el título de este consejo yo le he puesto: bendito sea el Dios del cielo, así como Cristo nos perdonó. Así como Cristo nos perdonó. Es el consejo de la palabra de esta noche. Que el Señor nos ayude. Y bueno, mis hermanos, yo he empezado leyendo un libro de la Escritura en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 14 y 15, y también he tomado como referencia Efesios capítulo 4, versículo 32, y podría haber tomado como referencia otros pasajes de la Biblia, pero el punto al cual vamos a ir esta noche, hermanos, es que nosotros debemos entender a través de la Escritura. Quiero introducir unas breves palabras que a través de la Escritura nosotros, hermanos, podemos darnos cuenta de que uno de los temas principales dentro de este gran tema que es la salvación, hermanos, se encuentra el tema del perdón. ¿Cuántos dicen amén? El perdón, hermano, es un tema muy importante. Es un tema, hermano, que debe enseñarse hoy en la congregación, hoy en las iglesias, porque no hay iglesias, hermano, donde no hayan de pronto problemas, de pronto donde no surjan dificultades, donde no surjan, hermano, malos entendidos, donde no haya discusiones, peleas, pleitos, hermanos. Y es indudable que el enseñar este tema es importante. ¿Por qué motivo?
Porque los creyentes no pueden andar, hermanos, con raíces de amargura en el evangelio. Los creyentes no pueden andar, hermanos, caminando en el evangelio todos los días, llevando, hermano, amargura, llevando raíces de amargura en su corazón, hermano. No puede un creyente, no puede un hijo de Dios, no puede un cristiano, porque este mensaje no es para la gente de afuera. Ojalá alguien de afuera lo escuche, pero esto es para usted, para el que está aquí hoy en la casa de Dios. No puede haber cristianos, hermano, que vayan por el mundo, que vayan, hermano, por la vida, que vivan, hermano, el día a día, llevando dentro de su corazón amargura, llevando dentro de su corazón rencor, llevando dentro de su corazón ira, coraje, llegando, hermano, dentro de su corazón, alabado sea el Dios del cielo, este tema que es la falta del perdón. No puede haber cristianos, hermano, que sufran de este mal de la falta del perdón. Y yo he leído este pasaje de la Escritura, hermano, porque quiero que Dios me ayude para poder explicarle a usted, hermano, que el perdón nosotros lo encontramos a lo largo y ancho de la Escritura. Desde el mismo momento de la creación del hombre, desde el mismo momento que Adán y Eva fueron creados, podemos nosotros ver, hermano, cómo Dios se ha compadecido de la humanidad, cómo Dios se ha compadecido del hombre, cómo Dios ha tenido misericordia del ser humano y le ha extendido en todo tiempo al hombre su perdón. Podemos ver, hermanos, desde el momento que Adán y Eva pecaron, cuando fallaron, hermanos, cuando ellos cayeron de la gracia en la cual estaban, hermanos, en ese momento. Vemos cómo Dios, hermanos, se acerca al hombre inmediatamente después de que el hombre peca para intentar restaurar la relación, hermano. Dios se acerca con misericordia, Dios se acerca con amor al hombre, pero Dios también se acerca, hermano, teniendo presente de que el hombre debe ser sincero con Dios. El problema fue que cuando Dios se acercó a Adán y Eva, hermanos, se excusaron uno al otro. No demostraron, hermano, humildad delante de Dios para reconocer su falta, para reconocer, hermano, su error, para reconocer, hermano, que estaban mal, que actuaron mal, que desobedecieron a Dios. Cuando el Señor se acerca a Adán, le dice: ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que hace Adán? Adán dice: la mujer que tú me diste por compañera, ella me sedujo y yo pequé. Luego se acerca a Eva y le dice: mujer, ¿qué es lo que tú has hecho? Y Eva se acerca y le echa la culpa a la serpiente. Esto implica, hermano, que ninguno de los dos estuvo en ese momento dispuesto, hermanos, a reconocer su error, a reconocer su falta. Ninguno de ellos dos, hermanos, se puso en la posición, en la postura o entender qué es lo que era que Dios estaba buscando en ese momento. Dios estaba buscando, hermano, que el hombre, alabado sea el Dios del cielo, no que se justifique, sino que el hombre se confiese con Dios. Dios esperaba que Adán confiese que había pecado. Dios esperaba después que Eva confiese que había pecado, pero ninguno de los dos lo hizo. Entonces Dios, hermano, dice la Escritura, tuvo que sacrificar un cordero. Sangre fue derramada en ese momento, hermanos. Sangre derramada que representa, hermano, años más tarde la sangre de Cristo, que sería derramada en la cruz del Calvario por el perdón de todos nuestros pecados. Se derramó la sangre y Dios, hermano, les fabricó túnicas de pieles, los vistió, pero ellos tuvieron que pagar, hermano, el precio de su pecado. Fueron echados, hermano, del huerto del Edén y empezaron ellos a poblar la tierra, y todos los descendientes desde Adán y Eva han nacido en pecado delante de Dios. Todos hemos nacido, hemos sido concebidos en pecado, como dice el rey David: he aquí que en pecado me concibió mi madre, dice. En maldad he sido formado y en pecado me concibió. Y la Escritura dice en Romanos capítulo 6, versículo 23, que todos somos pecadores delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esto yo creo que lo tenemos más que claro desde hace mucho tiempo que se ha predicado, se ha enseñado. Pero vemos, hermano, que todos los descendientes de Adán, hasta el último niño que hoy está naciendo en el mundo, a todos Dios nos ha dado la oportunidad
de acercarnos a Él, de confesar nuestros pecados, de que le pidamos perdón a Él y que recibamos el perdón que Él nos ha dado en la cruz del Calvario. Yo doy gracias a Dios por los que están aquí. Doy gracias a Dios por su vida, porque usted, hermano, ha aceptado ese perdón que Dios le ha dado. Usted ha recibido, hermano, el sacrificio de Cristo. Usted ha aceptado y ha reconocido la sangre derramada en la cruz del Calvario como una ofrenda, hermano, por el perdón de nuestros pecados. Gloria a Dios. Así que ¿cuánto le dan gracias a Dios por el perdón? Dios nos ha perdonado nuestros pecados, Dios nos ha limpiado nuestros pecados. Él ha borrado todas las transgresiones, Él ha borrado toda la maldad. Él, hermano, limpió todos nuestros errores. Hasta el pecado más abominable que hayamos podido nosotros haber cometido en el mundo, el Señor los perdonó en la cruz del Calvario. Usted puede leer Miqueas capítulo 7, versículo 18, 19. Podemos también, hermanos, dirigirnos rápidamente a la escritura, al evangelio de Mateo capítulo 18. Santo es el Señor. Espero que alguien pueda, hermano, encontrar rápido ese pasaje de la Biblia. Téngalo ahí para que lo lea. Mateo 18, dice la palabra del Señor desde el 23 en adelante. Por lo cual el reino de los cielos, aquí Mateo nos cuenta, es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. El rey es Dios y los siervos somos nosotros. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Los estudiosos dicen, hermano, que 10,000 talentos era una cantidad, hermano, imposible de pagar para un criado, para un siervo. Era imposible pagar 10,000 talentos para un hombre. Y dice que el rey, hermano, le ordenó a sus otros criados que vendan a ese hombre y todo lo que tenía, y aún a su familia, que los vendiesen como esclavos, que los vendiesen como siervos, para que se le pagase de esa manera toda la deuda. Y dice que los que estudian, hermano, dicen que ni aún vendiéndole a él, a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía, no alcanzaba para pagar nada de esa deuda. Porque si hablamos ahora en dólares, los que estudian, hermano, dicen, bájenle un poquito el eco acá, dice que aproximadamente 10,000 talentos vienen a representar en nuestro dinero 12 millones de dólares. Imagínese usted estar endeudado en 12 millones de dólares. Ay, santo es el nombre del Señor, hermano. Algunos se asustan. Algunos están debiendo 3,000, 4,000, 5,000 al banco y andan asustados. Ahora, peor imaginarse deber 12 millones de dólares. Una deuda impagable, hermano. No nos alcanzaría ni la vida, hermano. Ni vivir 4 veces en este mundo, hermano. 80 años cada vez nos alcanzaría para pagar todo esto, hermano. A duras penas, hermano, una persona que gana el sueldo básico al año estaría ganando entre 5,000 o 6,000 dólares. Y para llegar, hermano, a 12 millones no le alcanzaría ni los 80 años de vida. Bendito sea el Dios del cielo. Entonces, hermano, habla de que era una deuda impagable. Una deuda, hermano, que este hombre no podía pagar. Entonces, ¿qué es lo que hizo este hombre? Dice que este hombre fue delante del rey. Al escuchar la sentencia, al escuchar el veredicto, se acercó al rey. Dice que se postró, es decir, se arrodilló, inclinó su cabeza al piso. Suplicó al rey que tenga compasión y misericordia y le dijo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Algunos aducen que él quería pagarle por cuotas, que él quería pagar, hermano, por partes la deuda. Y el rey, hermano, sabía cómo era este hombre. El rey, hermano, conocía la condición de este varón. Sabía el rey que este hombre no podía pagarle. Sabía el rey que este hombre no le iba a alcanzar la vida entera para pagar esa deuda. ¿Y qué es lo que hizo el rey? Dice que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia por el ruego de ese hombre.
Ese hombre clamó y le dijo al Señor: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Esas palabras conmovieron al rey. Y dice que el rey le soltó y le perdonó la deuda. Alabado sea el rey, hermano. La deuda que teníamos nosotros era demasiado grande con Dios. La deuda que nosotros tenemos, hermano, con Dios es demasiado alta. No podemos pagar esa deuda. No podemos hacer nada para pagar la deuda que tenemos con Dios. Nuestro pecado nos condenará al infierno. Nuestro pecado nos debe condenar al infierno. El pecado del hombre condena a la persona al infierno, porque el hombre no tiene cómo pagar todos los pecados que ha cometido en esta tierra. Pero gracias a Dios se nos predicó el evangelio. Gracias a Dios conocimos la palabra. Gracias a Dios conocimos la escritura. Y fuimos como este siervo. Pedimos misericordia al Señor. Pedimos al Señor que tenga compasión de nosotros. El rey vio nuestras lágrimas. El rey vio nuestro clamor. El rey escuchó nuestras oraciones. El rey vio nuestras palabras. El rey vio nuestro corazón y nos perdonó la deuda y nos soltó y nos perdonó esa deuda impagable. Él ya lo pagó en la cruz del Calvario. Ahora el hombre ya no tiene que pagar esa deuda. ¿Cuántos le dan gracias a Dios? Cristo pagó la deuda de nuestro pecado. Le costó su sangre, le costó su vida. Bendito sea Dios. Pero ahora Dios nos manda a nosotros también a hacer lo mismo. Dios nos manda a nosotros a través de su palabra a hacer con los otros, a hacer con el prójimo, a hacer con nuestros semejantes lo que Él hizo por nosotros. Él nos perdonó la deuda y nos soltó. Y nos manda en su palabra a hacer lo mismo por los demás. Pero la pregunta es ahora, ¿quiénes están haciendo lo que Dios mandó en su palabra? ¿Quiénes están haciendo lo que Dios mandó en la escritura? ¿Cuántos de ustedes han perdonado realmente a los hombres sus ofensas? ¿Cuántos de ustedes realmente han perdonado a su prójimo las ofensas que han cometido contra usted? Dice la escritura que este varón recibió el perdón. Yo me imagino que este se gozó, que este hombre salió contento, salió alegre de ese lugar. No le cabía la felicidad a él, su familia, de saber que ya no debía nada, de saber que ya no iría a la cárcel, de saber que no sería esclavo para siempre, que estaba libre ahora. Dice que encontró en el camino a uno de sus consiervos que le debía apenas 100 talentos. Compare, 10,000 con 100. No le debía nada prácticamente. Le debería por ahí unos, qué sé yo, comparando 12 millones con unos $10,000. No debía nada a este varón. No le debía nada. Dice que el hombre le cogió, dice que lo cogió del cuello, dice. Porque dice ahí la escritura que lo ahogaba. Dice que hacía de él, lo jaloneaba para decirle: págame lo que me debes, págame lo que me debes. ¿Qué es lo que hizo este hombre? Dice que utilizó la misma estrategia que hizo este con el rey. Y dice que también le imploró misericordia, también le suplicó y le dijo las mismas palabras que él le había dicho antes al rey: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El problema pasó en que el siervo que fue perdonado se olvidó todo lo que el rey hizo con él. Se olvidó de las palabras que él le había dicho al rey. Y dice que no lo perdonó. No hizo caso al ruego de este siervo. No hizo caso al clamor de este siervo. Y dice que sino que fue, lo tomó y lo echó en la cárcel. Lo mandó a la cárcel. Algo que está pasando realmente hoy también con la iglesia de Cristo. Hoy la iglesia de Cristo, hermano, está sufriendo de falta de perdón. Hoy día, hermano, en la iglesia de Cristo falta aprender a perdonar.
Hoy día en la iglesia de Cristo hay creyentes que caminan por las calles y no han podido perdonar las ofensas del prójimo. Maridos que no han podido perdonar la ofensa de su esposa. Esposas que no han podido perdonar la ofensa de sus maridos. Padres que no han podido perdonar la ofensa de sus hijos. Hijos que no han podido perdonar la ofensa de sus padres. Creyentes que no han podido perdonar la ofensa del prójimo. Y caminan, hermano, por la calle. Caminan, hermano, lampareándose. Caminan, hermano, con soberbia. Caminan por la calle con orgullo. Caminan por la calle, hermano, con altivez, con arrogancia. Creyéndose los demasiado, creyéndose los grandes. Hermano, eres pobre espiritual si no aprendes a perdonar a tu hermano. Eres pobre espiritual si no aprendes a perdonar a tu hermano. Somos miserables si no aprendemos a perdonar a los demás nuestras ofensas. Somos miserables si no perdonamos a los que nos han ofendido. Alabado sea Dios. Porque hoy todo el mundo quiere hoy día que todos le pidan perdón. Todo el mundo quiere que le pidan perdón, pero nadie quiere tampoco pedir perdón ni perdonar. Y el perdón se muestra, como le dije, a lo largo de toda la Escritura. A lo largo de toda la Biblia. Está escrito el perdón de Dios. Cómo Dios nos perdonó a nosotros. Efesios 4:32 dice, como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo, así también hacedlo vosotros a los demás. Cristo nos manda que perdonemos a nuestros hermanos sus ofensas. Cristo no está preguntando qué es lo que te hizo tu hermano. Cristo no está preguntando qué es lo que te ha hecho en otra persona. Cristo no está diciendo cuán grave fue la falta que cometieron en contra tuya. Dios no está preguntando si es difícil para ti o no perdonar. Cristo nos ordena que debemos perdonar así como Él también nos perdonó a nosotros. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Así como Él también nos perdonó a nosotros, así debemos nosotros también perdonar a los hombres sus ofensas. Así debemos perdonar nosotros también a la gente los males que nos han causado. La Escritura, o mejor dicho, el diccionario indica, hermano, que perdón significa remisión de una ofensa. Significa cancelación de una deuda. Significa, en palabras más simples, borrón y cuenta nueva. Perdón significa remisión, absolución. Significa gracia, significa amnistía, significa indulto o condonación. ¿Cómo se sentiría usted que está endeudado en el banco si el banco de pronto le manda una notificación, le dice a usted, oiga, ¿sabe qué? Fulano de tal, queda perdonada toda la deuda que usted tiene con el banco? ¿Cómo se sentiría usted? Usted se sentiría contento, dichoso, se sentiría feliz de la vida. Bendito sea el Señor. El problema es que el banco no le va a perdonar. El problema es que el banco no le va a decir eso jamás. Al contrario, le van a seguir lloviendo mensajes de que debe acercarse a pagar la deuda, de que debe acercarse porque ya está en mora 20 días, 30 días, 50 días, 60 días, 77 días, de que debe acercarse porque va a iniciar un cobro judicial. ¿Y eso qué hace con nosotros? Nos amarga, nos entristece, nos hace andar cabizbajos, nos hace andar desanimados, nos hace andar, hermano, todos ahí melancólicos, todos frustrados, nos hace andar por la vida, hermano, como que ya todo se acabó para nosotros, como que ya no hay salida, ya no hay oportunidad. En el área espiritual sucede lo mismo. La persona que no perdona, está atada a la amargura. La persona que no perdona está atada al rencor. La persona que no perdona está siempre atada a la tristeza. La persona que no perdona siempre anda por la vida desanimado. La persona que no perdona siempre anda con estorbo en sus oraciones.
La persona que no perdona siempre tiene estorbo a la hora de recibir el culto a la palabra de Dios. La persona que no perdona siempre tiene un peso sobre su vida, siempre tiene una carga sobre sus hombros y no va a poder liberarse de esa carga hasta que no perdone. No va a poder liberarse de esa carga hasta que no perdone. Tienes que perdonar a tu hermano. Así como Dios nos perdonó. En San Juan 8:11 dice la escritura que Dios perdonó a una mujer adúltera. Le dijo: vete, no peques más. ¿Dónde están los que te condenaban? Yo no veo a ninguno. Por lo tanto, yo tampoco te condeno. Vete, levántate, prosigue tu camino, no vuelvas a pecar. El perdón de Dios es así. En el perdón de Dios, Dios nos da la oportunidad de seguir avanzando. Cuando Dios nos perdona, quita un peso de nuestras vidas. Cuando Dios, hermano, quita de nuestra vida los pecados, quita, hermano, de nosotros este peso grande que nos está asediando. Este peso que no nos deja caminar, este peso que no nos deja avanzar. Cristo lo quita, Cristo lo arranca. Cristo, hermano, saca ese peso de tu vida y puedes avanzar y puedes caminar. Pero de ti depende, hermano, permitirle a Dios que quite ese peso de tu vida. Porque dice la escritura que cuando los consiervos vieron lo que pasó con este siervo malo, fueron y le avisaron al rey. Dice que todos se entristecieron al ver la actitud de este hombre, que fue perdonado y no era capaz de hacer lo mismo con su prójimo. De la misma manera es Dios con nosotros. Todo lo que Dios te ha perdonado, todo lo que Dios me ha perdonado, si Él no lo ve hacer lo mismo, Él también se entristece. Él también se pone triste. Él también, hermano, siente dolor en su corazón de cómo un pueblo no puede perdonar a los hombres, de cómo la persona no puede, hermano, ser humilde delante de Dios. Cuando dice la escritura en Colosenses capítulo 3, versículo 12 y 13, dice la palabra del Señor que debemos vestirnos de humildad, que debemos vestirnos de mansedumbre, que debemos vestirnos como escogidos de Dios, santos amados, de benignidad, de paciencia, soportándonos los unos a los otros y perdonándonos unos a los otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Mire lo que dice la escritura aquí. La palabra de Dios es bien clara en cuanto al perdón que nosotros debemos dar a los demás. La palabra de Dios es bien clara en cuanto a la virtud que existe en el saber perdonar a los hermanos sus ofensas. El problema es que nadie va a poder entender esto hasta que esa persona no perdone a los demás sus ofensas. Y Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice que debemos seguir la paz con todos. Es decir, que debemos buscar estar bien con todos. Debemos, dice, buscar, hermano, la paz con todos los que nos rodean. Debemos buscar la paz con todos los hermanos de la iglesia, con todos los compañeros de trabajo. Debemos buscar la paz con toda la gente. Esto no es, hermano, una opción. Esto es, hermano, una orden de Dios, que debemos buscar la paz con todos. Y después de estar en paz con todos los demás, debemos buscar la santidad de Dios, porque sin santidad nadie podrá ver al Señor, hermano. Buscar primero la paz con la gente, buscar primero estar en paz con los hermanos, para que la santidad de Dios venga, para que la santidad de Dios descienda. Alabado sea el Señor para siempre. Buscar la paz con todos los hombres. ¿Cuántos de aquí están en paz con todos? Pero si usted tiene algo contra alguien, tiene que arreglarse. Si usted tiene algo contra alguna persona, tiene que ir inmediatamente y arreglar el problema. No puede dejar el problema crecer. No puede dejar el problema agrandarse. Lo único que va a traer a su vida raíces de amargura.
lo único que va a traer a su vida raíces de amargura. Y eso, hermano, puede hacer que un creyente se aparte y deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Y cuál es la gracia de Dios? Sabemos que la gracia de Dios significa un regalo de Dios. Y el regalo que Dios nos ha dado, ¿cuál es? La salvación. Un creyente que sufre de falta de perdón puede llegar a perder su salvación por no perdonar. Un creyente que tiene almacenado en su corazón amargura por falta de perdón puede dejar de alcanzar la gracia de Dios y queda expuesto al infierno de fuego. Queda expuesto a irse al infierno. ¿Sabe usted que en el infierno hay muchos que están ahí por no haber perdonado cuando estaban vivos? Hay muchos que están en el infierno por falta de perdón. Estuvieron en la iglesia, pero nunca perdonaron a los otros sus ofensas. Estuvieron en la iglesia, nunca agacharon la cabeza, jamás fueron humildes. Nunca, dice la Escritura. Alabado sea Dios. ¿Dónde está el pasaje de la Biblia? Ay, Dios mío, se me fue. Dice la palabra del Señor, hermano. A ver, déjeme ver el pasaje, se me perdió aquí. Lo tenía. Dice la Escritura: oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano. Es decir, que tiene que ponerse a cuenta con su hermano, porque está expuesto, dice, a un infierno de fuego. Están expuestos al juicio de Dios. Y dice la Escritura, hermano, dice la palabra: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Alabado sea el nombre de nuestro Dios para siempre. Y la Escritura dice: porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Alabado sea el Señor. Y le leo la culminación de este pasaje de la Biblia de este varón. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado. Era siervo, pero era malvado. El que no perdona es siervo, pero es malvado delante de Dios. Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Ahí voy a entrar al punto, hermano. Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ahora la pregunta, dirá usted: pastor, pero bueno, ya entendí que debo perdonar porque es una orden, un mandato de Dios. Es más, Jesús le dijo a Pedro, cuando Pedro le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Será quizás, Dios mío, hasta 7? Pedro era generoso porque dice que en la cultura judía, los judíos pensaban que solamente hasta 3 veces podían pedir perdón. Pedro fue más allá y le dijo: Señor, hasta 7 veces perdonaré a mi hermano. Pero Jesús, hermano, que es más que todos nosotros, hermano, Jesús fue allá más que los cálculos del hombre. El hombre dice: no, yo no puedo perdonar. Dios dice que hay que perdonar.
El hombre dice, es imperdonable lo que me hizo. Dios debería decirnos también, era imperdonable todo lo que yo te perdoné. El hombre dice, es que la ofensa fue tan grande. El Dios del cielo dice, no hay ofensa que no pueda pasar por alto. ¿Cuántos dicen amén? No hay ofensa que no se pueda pasar por alto. No hay ofensa que no se pueda pasar por alto. Usted puede leer 1 Corintios capítulo 6 versículos 7 y 8, donde Pablo enseña que a veces nosotros debemos sufrir el agravio, que a veces nosotros debemos sufrir el vituperio, con tal de resolver el problema, con tal de arreglar el problema. Hay veces que nosotros podemos hacerlo, hay que hacerlo. ¿Cuántos dicen amén? Ya, y la escritura y el título del mensaje decía, así como Dios, así como Cristo nos perdonó, así debemos nosotros también perdonar a los demás. Usted se preguntará, pero ¿cómo lo hizo el Señor? ¿Cómo perdonó Dios? ¿Cómo Cristo nos perdonó a nosotros? ¿Qué es lo que yo debo hacer para perdonar a los demás? En primer lugar, tú tienes que pedirle a Dios que te enseñe a perdonar. ¿Cómo lo puedes hacer? En oración. Mateo capítulo 6, versículo 12. El Señor dice, y cuando ores, diréis estas palabras, y perdónanos nuestras deudas, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Cuántos de ustedes han orado así en el transcurso de esta última semana? ¿Cuántos han orado así y le han dicho al Señor, perdóname Señor mis ofensas, así como yo también he perdonado a los que me han ofendido? Hay que pedirle a Dios en oración que nos enseñe a perdonar. Hay que orar al Señor para que nos enseñe a perdonar. En la oración hay que decirle a Dios, Señor, ayúdame a perdonar al que me ha ofendido. Señor, ayúdame a perdonar al que me ha insultado. Señor, ayúdame a perdonar a los que me aborrecen. Señor, ayúdame a perdonar a los que me insultan. En oración, con lágrimas en los ojos, llorando ante el Señor, clamando misericordia. Hay que perdonar a los otros sus ofensas en nuestras oraciones. Porque hay algunos que carnalmente uno dice, no, yo no puedo perdonar. Sí, pero ponte a orar. Carnalmente tú dices, no puedo, es difícil perdonar, es imposible. Lo que me hizo es tan grave que no lo puedo aceptar. Yo no puedo perdonar lo que me hizo. No puedo, pastor, soportar los insultos. No puedo, pastor, soportar los golpes. No puedo ya, pastor, perdonarlo. Son años que he venido aguantando, pastor. Años con este dolor. Años con este sufrimiento. Años con esta angustia. Años con esta desesperación, pastor. No puedo. Sí se puede si tú le pides a Dios en oración que te enseñe a perdonar. Ora, 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 ora para que Dios te enseñe a perdonar. Ora para que Dios te enseñe a perdonar, hermano. Ora para que el Señor te muestre el camino para perdonar. Ore, hermano, para que Dios sane la herida y usted pueda perdonar. Ore, hermano, para que Dios restaure eso que tienes ahí lastimado y puedas perdonar sin problema. Así como Cristo nos perdonó, así nosotros también debemos perdonar a los demás. Cristo estaba colgado en una cruz. Cristo estaba en una cruz. Estaba dando su vida. Y todos los que estaban abajo le insultaban. Todos los que estaban ahí abajo lo miraban a él colgado, se burlaban de él. Y el Señor les dijo al Padre Celestial, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hay veces que nosotros debemos decir también al Señor, Señor, ayúdanos a perdonar porque esa gente no sabe lo que hace. Porque esa persona no sabe lo que está haciendo. No sabe que soy un hijo de Dios, Señor. Y que por meterse con un hijo de Dios, con una hija de Dios, puede venirle juicio de Dios. Por eso, Señor, perdónale porque no sabe lo que hace. Pídele a Dios que te enseñe a perdonar a ese hombre.
Pídele a Dios que te enseñe a perdonar a esa mujer. Pídele a Dios que te ayude a perdonar a ese vecino, a ese pariente. Pídele a Dios que te enseñe a perdonar. La segunda manera como Dios nos enseña que debemos perdonar a nuestros hermanos, a la gente, nuestras ofensas es, dice la Escritura, hacerlo de todo corazón. El pasaje que le leí, 18:35. Así también mi Padre hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Cómo debemos perdonar? De todo corazón. Que no sea un perdón fingido. Que no sea un perdón para salir del problema por ese momento. Que no sea un perdón, hermano, ficticio. Que no sea un perdón, hermano, solamente de apariencia. Tiene que ser un perdón real. Tiene que ser un perdón sincero. Tiene que ser un perdón, hermano, genuino. Tiene que ser, hermano, un perdón de convicción. Tiene que ser un perdón en el amor de Dios. Tiene que ser un perdón, hermano, con misericordia. Tiene que ser, hermano, un perdón con compasión. Tiene que ser un perdón de todo corazón. ¿Qué significa de todo corazón? Significa, hermano, que tú perdonas y te olvidas del problema. Significa que tú perdonas y nunca más vuelves a recordar el problema. Cuando tú ves a esa persona, ¿cómo te das cuenta si tú lo has perdonado de verdad? Si tú te acercas a alguien y te das cuenta de que todavía te molesta su presencia, es porque no has perdonado de todo corazón. Si el ver a esa persona todavía te llena de rabia, es porque no has perdonado de todo corazón. Si ver a esa persona todavía te duele, es porque todavía no has perdonado de todo corazón. Si tú ves a esa persona y te fastidia solamente el escuchar su nombre a alguien que te lo diga, es porque todavía no has perdonado de todo corazón. Esa es la manera de darse cuenta si he perdonado o no realmente a alguien. Porque el que perdona a alguien de todo corazón, hermano, se olvida del problema y se acerca a esa persona y le da un abrazo y le dice: sigamos adelante, continuemos caminando. Esto no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada. Seguimos adelante en el amor de Dios. El que perdona de verdad, hermano, mira a alguien y ya no lo mira con desprecio. Ya no lo mira con odio. Ya no lo mira y ya no tiene resentimiento contra esa persona. Le puede hablar, se puede acercar, le puede saludar, puede tener comunión. Porque eso es perdonar de todo corazón. Eso es perdonar con sinceridad delante de Dios. Porque qué tal que Dios, que nos perdonó a nosotros, no nos pudiese ver. ¿Le gustaría a usted? No, pero Dios aquí nos deja entrar. Dios nos deja entrar y no nos dice nada. Dios no nos ha reprochado nunca nuestros pecados. Dios no nos ha sacado en cara los pecados suyos. O Dios le ha echado en cara sus pecados. Cuando usted ha orado, Dios le ha dicho: cállate porque tú eres un pecador. No, Dios no te ha dicho nada. Dios no te ha echado en cara el pecado pasado. Dios olvidó tu pecado. Dios arrojó tu pecado a lo profundo del mar. Dios, hermano, se olvidó de todo ello. Y Él te recibe, te abraza, te hace sentir su presencia, te hace sentir gozo, te hace sentir paz, tranquilidad, gloria a Dios. Así tiene que ser el perdón, un perdón de todo corazón. ¿Cómo más puedo yo perdonar a mi hermano? Yo debo perdonar a mi hermano vistiéndome de humildad. Que eso es lo más difícil hoy en día. Vestirse de humildad. El Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y la palabra de Dios dice: porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. El que se acerca a Dios, ¿cómo tiene que acercarse? En humildad. El que se acerca a Dios, ¿cómo tiene que acercarse? En obediencia. El que se acerca en el nombre del Señor, ¿cómo tiene que hacerlo? En sujeción. El que se acerca en el nombre de Jesús, ¿cómo tiene que hacerlo?
No lo puede hacer de forma arrogante, no lo puede hacer de forma soberbia. Tiene que hacerlo humilde. Tiene que vestirse de humildad, así como Cristo se vistió de humildad. Porque Él nos dejó ejemplo de lo que es la humildad. Filipenses capítulo 2, versículo 5 en adelante. Él nos dio ejemplo de cómo hay que ser humildes y perdonar a los hombres sus ofensas. Y el creyente que se acerca a Dios con humildad, ¿qué es lo que va a pasar? El Señor va a hacer presencia en medio de ellos. El Señor va a meterse en el asunto. El Señor va, hermano, a acercarse a esa reunión. Y Él, hermano, va a darle la sabiduría, la inteligencia a cada uno para poder, hermano, resolver el conflicto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero eso es lo más difícil. Eso es lo más complicado. Pedir perdón, hermano, en humildad. Eso es lo más difícil, hermano, pedir perdón, hermano, bajo cobertura, sabiendo, hermano, que estamos en la presencia de Dios. Si la otra persona usted no lo perdona, ese no es su problema. Usted debe cumplir con su deber cristiano. Usted debe pedir perdón a la persona su ofensa. Si no le perdona, no importa. Y si alguien a usted le ofende y no le pide perdón, no importa, usted perdone. Perdone aunque no le pidan perdón. Perdone aunque no se le acerquen y le digan perdóname. Haga lo recto, haga lo correcto delante de Dios. ¿Y cómo más debemos pedir perdón a la gente? Debemos pedir perdón, como dice aquí la Escritura, estando solos con nuestro adversario. No andarlo divulgando por todo el mundo. No andarlo divulgando a toda la iglesia. No andarlo divulgando a todas las hermanas, a todos los hermanos. Debemos hacerlo a solas. Y si te oyere, mire, dice, si te oyere, está diciendo que hay algunos que no te van a oír. Hay algunos que no te van a escuchar. Pero dice, pero si te oyere, has ganado a tu hermano. Que Dios nos ayude a perdonar, hermanos. Así como Cristo nos perdonó. El perdón tiene beneficios. El perdón trae paz. El perdón trae tranquilidad. El perdón, hermano, trae paciencia. El perdón, hermano, trae mansedumbre. El perdón, hermano, trae gozo. El perdón trae alegría. El perdón, hermano, trae benignidad a la vida de uno. El perdón, hermano, atrae el amor de Dios a la vida de uno. El perdón, hermano, atrae compasión. El perdón atrae la misericordia de Dios a uno. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El perdón, hermano, suelta, rompe las ataduras que hay entre los hermanos. Por eso usted tiene que perdonar a los demás. Y tiene que pedirle al Señor que le enseñe a perdonar a los otros sus ofensas. ¿Cómo hay que hacerlo? Así como Cristo nos perdonó a nosotros. Así debemos que perdonar a los hermanos. Y espero que usted pueda hacerlo y ponerlo en práctica. Espero que usted pueda poner por obra la palabra que esta noche usted ha escuchado. Quizás usted dice, pero yo no tengo ahorita un problema con nadie. En algún momento quizás lo vas a tener. Y debes recordar la palabra que debes ponerte a cuentas con la gente. No puedes estar a malas con nadie. Tiene que pedir perdón. Oramos al Señor, mis hermanos. Nos inclinamos en la presencia delante de nuestro Dios en esta noche. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Padre Celestial, te damos gracias, amado Señor, en esta hora de la noche por tu bendición. Padre eterno, Padre bendito, tu palabra nos enseña, Dios mío, que así como tú nos perdonaste a nosotros, así nosotros también debemos perdonar, Dios mío, a los que nos ofenden, Señor. Que así, Dios mío, como hemos recibido tu perdón, así, Dios mío, tu palabra también nos envía a nosotros, Padre, a hacer lo mismo, Padre eterno. Padre bendito, Padre celestial, denos, Dios mío, la oportunidad de estar bien con toda la gente, Señor. De estar, Dios mío, en paz con todos los demás, Dios del cielo. Primero, Dios mío, con los hermanos en la fe. Y luego, Dios mío, con la gente que está afuera, Padre. En el nombre de Jesús, su Hijo unigénito, le doy gracias, Dios mío, por su bendición en esta noche a través de su palabra. Que los hermanos, Dios mío, puedan, Padre, comprender, entender, Señor eterno, esto grande que tú has hecho, Dios mío, por nosotros, Padre. Porque dice tu palabra que tú perdonaste a ese siervo
y lo soltaste, Dios mío. Eso es lo que hace en nuestras vidas, Dios mío, el perdón. Suelta, Dios mío, de nuestras vidas. Aparta de nuestra vida la amargura, la tristeza, la decepción, la frustración. Aparta de nuestra vida, Dios mío, malos pensamientos, Dios mío. Aparta de nuestra vida la negatividad, Señor eterno. Este tiempo, Dios mío, la iglesia sufre de falta de perdón, Señor. Este tiempo, Dios mío, en la iglesia hay rencillas, hay peleas, hay contiendas, Dios mío, hay discusiones. En la iglesia, Dios mío, hay contiendas, Padre Celestial. Hay peleas, Dios mío, por puestos. Hay peleas, Dios mío, por ser el mejor. Hay peleas, Dios mío, por ser el más grande, Dios eterno. Pero nadie está dispuesto, Dios mío, a perdonar. Y mucho menos, Dios mío, a pedir perdón. En el nombre de Jesús de Nazaret, gracias, Dios mío, por tu bendición en esta noche. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Enséñanos, Dios mío, a todos a perdonar a los que nos ofenden, Dios mío. Para que usted también, Dios mío, pueda perdonar nuestros pecados cada vez que nos arrodillamos a orarle, Señor. Cada vez, Dios mío, que nosotros nos arrodillamos a pedirle perdón, Señor. Recuérdenos, Dios mío, Padre, que seremos perdonados si nosotros también, Dios mío, perdonamos a los demás. En el nombre de Jesús de Nazaret, su Hijo unigénito, le damos gracias. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre de nuestro Dios, mis hermanos. Gloria al Señor Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Démosle todos la gloria al Señor, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el Rey, mis hermanos. Que Dios me